Buenos días o buenas tardes a todos y a todas, dependiendo obviamente desde dónde se estén conectando. Primero que todo quisiera agradecerles, ¿cierto?, por acompañarnos en este webinar sobre Zero Waste y los nuevos estándares de circularidad. Mi nombre es Rodrigo Valenzuela, soy el gerente general de Deuman y hoy día voy a estar participando como moderador de este espacio. La verdad es que estamos súper emocionados de poder compartir con ustedes información que es clave sobre cómo se puede implementar el modelo de Zero Waste y cómo estos nuevos estándares pueden también ayudarles a avanzar hacia una economía más circular. Y todo esto, obviamente, pensado para las empresas, ¿no? A las empresas que ustedes hoy día están representando en este webinar. La idea es que vamos a ver, obviamente, qué es exactamente el modelo de Zero Waste, cómo también pueden ser usados, ¿cierto?, los indicadores de circularidad en las operaciones y lo más importante es qué pasos deben seguir para poder implementar estos conceptos en sus empresas, ¿no? También, a medida que vayamos avanzando, vamos a hablar sobre certificaciones y al final vamos a tener un conversatorio interesante con dos empresas que nos van a mostrar, ¿cierto?, cómo han ido avanzando en la implementación de Zero Waste. Por un lado, va a estar presentando su caso Aerodom de República Dominicana y también Lima Expresa de Perú. Ambos son del grupo Bansi, pero con operaciones que obviamente son de sectores muy diferentes, ¿no? Y para comenzar ahora, vamos a tener una presentación, ¿cierto?, donde nos van a mostrar todos estos conceptos que yo les comentaba, así que me gustaría poder presentar a Milagros Quillama, quien es coordinadora de proyectos de economía circular en Deuman. Milagros tiene una amplia experiencia trabajando con empresas en la región para implementar soluciones sostenibles y circulares, y hoy nos guiará a través de los fundamentos de lo que es Zero Waste y cómo los nuevos estándares pueden ayudar a que las empresas sean más sostenibles. Así que, Milagro, te dejo el escenario es tuyo. Sí. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación y nuevamente agradecer también a todos los asistentes por el día de hoy, por acompañarnos en este webinar sobre lo que trata de abarcar lo que es Zero Waste y economía circular como tal con los nuevos estándares que están surgiendo. Para poder empezar con esta ponencia, pues me gustaría primero comentarles quiénes somos nosotros. Nosotros somos el equipo de Deuman, una consultora con más de 30 años de experiencia en toda la región de Latinoamérica. Como pueden ver en pantalla, venimos desarrollando más de 700 proyectos a nivel en más de 20 países en diferentes tipos de temáticas, como las diferentes líneas de acción, tanto en cambio climático, sostenibilidad, energía y todo lo que ustedes pueden ver en pantalla. Sé que dentro de estos conectados también están algunos de nuestros clientes, así que un saludo también muy especial para ellos. El día de hoy en este espacio vamos a hablar sobre una de estas tantas líneas de acción que venimos desarrollando, que es la economía circular. Para ello, vamos a denominar esta presentación como el viaje a la circularidad. Y para empezar con este viaje, eh, partamos creo que con la problemática que todos conocemos. Sabemos que cada vez consumimos y consumimos una gran cantidad de recursos, no solamente materiales, sino también de energía y agua. Y todo este consumo de recursos también está generando grandes cantidades de residuos sólidos en todas partes del mundo. Estos residuos llegan a rellenos sanitarios o en el peor de los casos a botaderos y pues se viene todos los tipos diferentes de impactos ambientales que se puedan generar. Ante toda esta problemática surge la economía circular como una respuesta, como una solución para una mejor gestión de los recursos, podemos decirlo así. Y pues todo este panorama hace de que las empresas también quieran aportar y quieran apoyar a mejorar estas condiciones o a mejorar este consumo de recursos. Por ello, muchos de ustedes se plantean como esta meta de querer incrementar su circularidad dentro de sus operaciones, dentro de sus empresas. Para poder hablar sobre este incremento, primero hay que saber dónde estamos. Y para saber dónde estamos es donde necesitamos tal vez esta primer panorama de en qué punto de la circularidad yo me encuentro. Es decir, por dónde voy a empezar, qué tanto estoy avanzando o qué tanto he avanzado hasta este momento. Y surge pues la típica frase de no se puede mejorar lo que no se puede no se puede medir.
Y aquí viene la primera necesidad de establecer indicadores, indicadores de circularidad, que ahora vamos a conversar también de qué tratan. Pero surge también otro punto. ¿Cómo yo puedo medir algo que tal vez ni siquiera puedo definir? Y es que tal vez muchos de nosotros tenemos diferentes conceptos sobre qué es la circularidad como tal. Por ende, pues nos complica también ver si estamos yendo o no hacia este tránsito de circularidad en nuestras operaciones. Por eso este viaje va a tratar de abordar estos tres diferentes puntos. Vamos a partir primero con esta definición de circularidad, luego ver cómo puedo yo medir la circularidad y a través de esta medición o esta primer vistazo sobre mis operaciones, poder ya establecer acciones o metas y acciones que me ayuden pues a transitar en todo este viaje. Partamos con qué es la circularidad. Eh, Me gustaría preguntarles, y ahí estoy atenta también a la cajita de respuestas, ¿cuántos conceptos de economía circular ustedes conocen al momento o cuántos han escuchado? Tal vez muchos de ustedes relacionan la economía circular con valorización de residuos, con gestión de materiales, con reciclaje, tal vez términos como que muy conocidos, o las 3R, 9R, 10R y todas las R sabidas y por haber. Pero esta pregunta también se la hicieron un grupo de científicos hace unos años, aproximadamente 2021, 2023, y sacaron diferentes artículos que hasta ese momento existían aproximadamente más de 200 definiciones de economía circular a nivel global. No solamente como los tres conceptos que ahora acabamos de dar, sino que fusionaban también el tema de la sostenibilidad, eh, residuos, materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive relacionándolo también con los impactos sociales, impactos económicos, gestión de recursos y así sucesivamente. Toda esta heterogeneidad en los conceptos generó el primer punto de arranque para saber, bueno, ¿qué entonces es la economía circular? Para preguntarnos ello. Y así como existen pues diferentes conceptos, o en su momento existían diferentes conceptos de circularidad, imagínense también la gran cantidad de indicadores que trataban de definir o apoyar cuantitativamente este concepto. Y aquí los invito a que podamos ingresar este QR y nos comenten qué tipo de indicadores se les viene a la mente cuando escuchamos medición de circularidad o con qué indicadores ustedes relacionan la economía circular. Vayamos ingresando al Menti. Sé que muchos de ustedes ya conocen tal vez algún indicador pueden soltar ideas varias. Por ejemplo, el más común tal vez y que espero poder leerlo sería el de tasa de reciclaje. Ahí veo también como residuos, agua. El otro punto es el correo de fondo Varena, ya lo tengo, pero quería alinear bien Las 9 Rs, consumo energético. Ujú, ahí veo un CTI, la valorización de residuos, material de descarte, un muy buen término también. Consumo energético me parece un término, o sea, que creo que todos conocemos, pero que salga como el más frecuente, me parece muy interesante que relacionen la energía también con la economía circular. Veremos que también van de la mano en el transcurso de este webinar. Tasa de aprovechamiento, subproductos, valorización de residuos, fuentes fijas. A ver, ¿qué más vemos por acá? Recuperación de excedentes, residuos valorizados, materiales. Bueno, si se dan cuenta, vemos una diversidad de términos que no solamente hablan de residuos o materiales, sino también hablan de energía, hablan de agua. Fácil por ahí alguien va a soltar algún indicador más relacionado al impacto en la sociedad, como temas de, por ejemplo, trabajos o trabajo con recicladores, etcétera. Porcentaje de remanufactura, interesante también. Eficiencia, recuperación de excedentes y así. Como se dan cuenta, existe en su momento más de 200 definiciones de economía circular y como vemos ahora en esta dinámica también existen diversos indicadores con los cuales ustedes relacionan el término como tal. Esto en general
fue una problemática que se ha venido trabajando en los últimos años a través de diferentes grupos de expertos, en lo que resultó en esta necesidad de estandarizar el concepto de economía circular, de manera que esta transición pueda ser homogénea y a la vez también guiada, no solamente para las empresas, sino también para todos los actores como tal que engloban este término. Así es que hace el año pasado, nada más, en el 2024, se lanzó la primera norma o toda la familia de normas ISO 59000 que abarca la economía circular como tal en toda la gama que pueden ver en pantalla. Este conjunto de normas lo que busca es poder estandarizar tanto el enfoque, la terminología y también la medición de la circularidad en todo su concepto o en todo lo que abarca, brindándonos primeros lineamientos sobre vocabulario, principios y orientación. Ya no solamente se habla de los tres principios comunes de la circularidad, sino también ya lo abarca a seis más, centrándose más en el valor que pueda tener un material o recurso, que ahora también lo vamos a ver, y así como también ya busca normas que apoyen a la trazabilidad de la información, un tema muy importante dentro del concepto de economía circular, y por supuesto también la medición y evaluación del desempeño circular como tal. Y acá como solo noticia que está circulando ahora, valga la redundancia, es que también para el 2026 y 2027 se va a tener por primera vez un sistema de gestión de economía circular, que va a ser la ISO 59001. Y este marco en general va a ayudar a que las empresas tengan como una especie de checklist para decir qué tan circulares o no va en camino sus operaciones, que muy pronto también va a sacar, como todo sistema de gestión, pues va a tener un proceso de verificación, un proceso de acompañamiento como tal. De la mano con la familia de las ISO, este año, hace unas cuantas semanas, durante el evento de la COP, también se lanzó lo que es el Global Circularity Protocol o el Protocolo Global de Circularidad en su primer volumen. El protocolo está dirigido específicamente a empresas de diferentes rubros y de diferentes tamaños, y lo que busca es establecer también todo un marco para la medición de la circularidad, cómo es que también las empresas pueden intervenir a partir de estos resultados de medición, y un punto muy importante para cualquier empresa, cómo yo puedo divulgar y comunicar este tipo de indicadores y también las acciones en base a estos indicadores voy a yo realizar a futuro. Este, este documento o este protocolo enmarca 5 grandes acciones, las que pueden ver en pantalla y que también ahora más adelante vamos a ir desarrollándolas poco a poco. En resumen, en esta primera parte, todo surgió de esta necesidad de una gran cantidad de conceptos de economía circular, una gran cantidad de indicadores diversos también, como ustedes mismos han podido responder, y surgió la necesidad de poder estandarizar como tal el concepto, como tal el marco metodológico para su medición. Ahora aterrizado en estos dos puntos, tanto la familia ISO como el GCP. Bien, ambos conceptos o ambas herramientas, tanto la ISO como el GCP, eh, determinan a la economía circular o definen a la economía circular con un enfoque sistémico y de valor. Es decir, ustedes como empresa no están solos en el mundo. Ustedes comparten materiales, recursos, flujos de dinero, flujos de energía y flujos de agua, tanto con sus proveedores como también con los consumidores, con otras empresas, con municipios, con alguna empresa operadora de residuos y por supuesto con la naturaleza y el sistema económico en general. Trata de reflejar ahora este nuevo concepto de que todos somos parte de un sistema, ya no solo de una cadena de valor, sino de una red de valor. Y lo que busca el concepto de la economía circular, o cómo se define actualmente, es que cómo todo este sistema interconectado va a mantener el flujo continuo de los recursos dentro de todos los ciclos que se puedan dar, como podemos ver aquí, entre proveedor-empresa, entre proveedor-consumidor, entre proveedor, entre empresa con empresa, empresa-municipio, etcétera, etcétera, de manera de que se pueda retener o agregar valor al recurso que fluye en todo este proceso o en todos estos ciclos. Ahora la economía circular se basa en 6 principios, partiendo con el pensamiento sistémico,
la administración de los recursos, el valor compartido, la creación de valor, la trazabilidad, un tema clave en indicadores o en medición de indicadores, y por supuesto el impacto que van a generar pues la aplicación del concepto como tal, que es de la resiliencia de los ecosistemas. Nosotros, como Deuman, queremos pues apoyarlos a ustedes en esta transición a la economía circular o la transición circular de sus operaciones. Y para ello ofrecemos como tal estos pasos como parte de nuestros servicios para que ustedes puedan también ser parte de esta transición circular. Todo este proceso nosotros lo definimos en 4 grandes pasos, partiendo con el diagnóstico, es decir, en primer lugar, saber en qué punto ustedes están de nivel de circularidad, qué es lo que están realizando, qué tipo de información manejan actualmente, cómo también está estructurada su empresa, qué iniciativas tal vez ya vienen realizando en economía circular, pero que tal vez aún no la detectan. Por supuesto, la parte clave aquí, la medición de indicadores. Una vez teniendo claros dónde se encuentra la empresa, pues partimos ya a identificar y codiseñar junto con ustedes o con cada una de las empresas y áreas involucradas las acciones que puedan responder a mejorar los indicadores ya determinados en la etapa anterior. Luego de ello pasamos ya a estructurar como tal lo que es la hoja de ruta de economía circular y acompañarlos en esta implementación de la hoja de ruta. Algunos servicios que salen de esta implementación son, por ejemplo, el diseño de procedimiento de compras circulares o lo que se conoce como el Circular Procurement, guías y protocolos para el mantenimiento de equipos y gestión de materiales, especialmente gestión de materiales peligrosos o materiales que tal vez aún, al ser, por ejemplo, de industrias que manejan materiales o sustancias tóxicas o materiales específicas o creadas, mejor dicho, para un sector como tal requieren una gestión especial y también identificar riesgos a futuro para su gestión. Y también, por supuesto, los planes de residuos cero o zero waste, que es el tema del día de hoy. Todo este tipo de servicios es lo que nosotros ofrecemos para que ustedes puedan transitar hacia la economía circular. Y en este espacio de webinar vamos a hablar de dos de estos aquí, que es tanto el diagnóstico de circularidad en base a indicadores, a los indicadores, y también sobre cómo poder estructurar o armar un plan Zero Waste. Y quisiera saber y conocerles un poquito más de ustedes y saber en dónde se encuentran. ¿Se encuentran tal vez en esta etapa de diagnóstico o ustedes también ya vienen diseñando acciones o ya cuentan tal vez con una hoja de ruta de economía circular, ya vienen implementando iniciativas, ya tienen una meta o han definido una meta, pero aún tal vez no las tienen tan clara? En el diagnóstico tal vez ya cuentan con una caracterización de residuos, realizan iniciativas, pero no saben si son o no son de economía circular. Así que vayamos entrando a este QR y vamos checando las respuestas. Veo que el público de hoy está bastante interactivo. Muchas gracias por eso. Es una hora tal vez clave para poder hacer dinámicas como esta. Vemos que muchos están en esta etapa aún de diagnóstico, pero el hecho de que estén conectados en este tipo de sesiones significa que sí están motivados a poder realizar esta transición circular en sus operaciones. Vemos iniciativas, algunos ya tienen metas, otros ya vienen implementando su hoja de ruta, pero la mayoría se está yendo más a un diagnóstico o caracterización de residuos. Ya cuentan con metas, pero no tienen una hoja de ruta, y es que eso también es muy común. Tal vez a nivel corporativo establecemos metas, como vamos a ver más adelante, de ser zero waste al año 2030, que ya nos faltan casi nada, pero no tenemos como que esta ruta de acciones, ni siquiera sabemos por dónde o dónde estamos. Sigamos respondiendo, implementando también su hoja de ruta de economía circular, como por ejemplo tener ya un protocolo de compras circulares o el acompañamiento a sus principales proveedores para que transformen sus modelos de negocio circular. Pero bueno, en general, la mayoría se encuentra en esta fase de diagnóstico. Así que creo que este webinar va a ser para ustedes muy importante
para ir identificando pues por dónde podemos empezar y por supuesto nosotros acompañarlos en este proceso. Vamos a arrancar entonces con el primer punto, que es indicadores de circularidad, es decir, la etapa de diagnóstico. En general, nosotros como parte de este diagnóstico realizamos entrevistas y encuestas como para conocer más del modelo de negocio de la empresa, qué es lo que viene realizando, etcétera, etcétera. Parte cuantitativa, que es la que me va a ayudar a definir como tal las metas, nos basamos en los indicadores de circularidad. A lo largo se han venido desarrollando diferentes metodologías para medir la circularidad hasta 2024-2025, donde ya todo, como ya les comentaba, se estandarizó y se han generado hasta un protocolo como tal. En la actualidad existen estas dos metodologías estándar y ahora globales, que es la ISO 59020 y el Global Circularity Protocol. En este esquema podemos ver un comparativo de ambas. En realidad, ambas nos van a ayudar a medir la circularidad en base a un grupo de indicadores. El GCP se apoya de la ISO 59020 para poder también establecer un grupo de indicadores. Al ser una ISO, el primer lugar, pues le da toda la legitimidad y también la comparabilidad en algunos de los indicadores medibles, a diferencia tal vez del GCP que está muy más dirigido a lo que son empresas, pero también a la implementación y a la gestión y reporte de la información como tal, que es un punto clave para las empresas. La ISO define su alcance de medición bajo un sistema foco. El término sistema se va a utilizar mucho ahora en el concepto ahora de economía circular y por supuesto en la medición de indicadores. Como sistema foco, imaginémoslo como tal este límite operacional, pero que a la vez también interactúa con otros sistemas que están alrededor, ya sea el económico o el medio ambiente como tal. Y por supuesto, la ISO también se puede aplicar tanto a productos, organizaciones, cadenas, redes de valor y también a nivel territorial, para territorios, regiones, etcétera. A diferencia de lo que es el GCP, que como tal su nombre lo dice, es para empresas. Lo que ellos denominan el sistema foco de la ISO, bajo el GCP se denomina el Subject Under Assessment o el sujeto bajo análisis. Considera unos alcances diferentes, pero que tienen igual la misma finalidad, alcance A, B, C, D, que son directo, indirecto y contribución. Tal vez los que estén más relacionados con el ESG Protocol para emisiones de huella de carbono lo pueden relacionar algo por ahí. Ahora vamos a ver cómo son estos alcances. Y como CP también se puede utilizar para productos, líneas de productos, unidades de negocio y organizaciones, más no tanto para territorio. Es principalmente o para un producto o empresa, o imagínense pues una empresa que se encargue de administrar toda la cadena de valor, como suele, por ejemplo, pasar en el sector textil, que se encarga desde la elaboración del algodón hasta la misma exportación de la prenda. ¿Cómo es que medimos? Ya conocemos ambos marcos, ahora vamos a ver cómo es que se mide la economía circular bajo cada uno de estos. En el caso de la 59020, como les mencionaba, ellos lo que buscan o el enfoque es un enfoque de sistemas. ¿Cómo es que tu sistema foco, o sea, tu operación como empresa, interactúa con el medio ambiente, interactúa también con el sistema económico global? O sea, con toda tu cadena de valor, en resumen. Establece tres grandes pasos. El primer paso que es limitar tu operación o tu sistema en este caso. El segundo paso que viene a ser ya la medición de la circularidad según la información disponible que tengas. Y el último paso que ya es como tal el análisis de estos resultados y qué es lo que tú puedes reportar o comunicar a tu cadena de valor. En el caso del GCP, establece 5 pasos muy similares en realidad a lo que es la ISO, como podemos ver en pantalla. En primer lugar es enmarcar, mejor el frame o enmarcar qué es lo que tú quieres medir o reportar y esto va a ser en base a específicamente a qué es lo que tú como empresa también ves esa problemática. O sea, por ejemplo, puedes tener 5 líneas de negocio y puedes medir la circularidad para una de ellas, porque te generó la necesidad de hacerlo. O al siguiente año en tu reporte de sostenibilidad quieres medir la circularidad de toda la organización como tal. Tu necesidad es el tema de reportar. Tu marco entonces va a ser información que se base solamente para que tú puedas reportarlo.
en un producto en específico de la misma manera. A eso se refiere con enmarcar. Luego de ello, preparar la información como tal o preparar a quién voy a solicitar esta información, qué tipo de flujos voy a identificar para esto, la operación o producto u organización como tal que quiera medir. Y viene la parte de medición, la gestión de esa data o el manage, que básicamente ya es el ir planteando las acciones que yo pueda diseñar, codiseñar, etcétera, en función a los indicadores que he medido. Y finalmente la parte de comunicación. Que acá el plus de GCP es que te brinda o te orienta también a publicar información de circularidad en base a otros tipos de estándares como GRI, bajo la misma ISO también, y otros marcos más de reportabilidad común es que ambos, tanto la ISO como el GCP, busca cubrir todo el ciclo de vida de la organización o producto. Los lenguajes nada más varían, como les mencionaba. La ISO habla de un sistema foco, mientras que el GCP habla sobre estos flujos de materiales entre los diferentes scopes. Y acá algo importante, los alcances que maneja el GCP, tanto A, B, C, D, son los que podemos ver en este pequeño gráfico de aquí de esferas. El A, que es tu control directo, o sea, lo que tú manejas directamente como tu operación. El B ya viene a ser con tu cadena de valor, como tal, con los proveedores, con los clientes. Y el C ya empieza a hablar más sobre cómo es que también tú interactúas con el sistema económico como tal y con la naturaleza o los impactos que pueda generar el ambiente y sociedad, por supuesto. Bien. ¿Qué miden ambos? Y este es un esquema bastante resumido, pero creo que interactivo para poder identificar qué tipo de indicadores miden ambas metodologías. Y acá también varía un poco tanto la finalidad como los términos que se van a utilizar. En el caso de la ISO 59020, te mide cuatro tipos o cuatro categorías, perdón, cinco categorías de indicadores. Lo que son los flujos de entrada, flujos de salida, energía, agua y criterio o indicadores económicos. Cubren estos cinco tal cual como les mencionaba, pero también se van a apoyar de otros tipos de métodos complementarios, como son los análisis de ciclo de vida, entre otras metodologías más. Bajo la ISO 59020, los indicadores que se deben obligatoriamente medir son los flujos de entrada y flujos de salida. Y por otro lado, tanto energía, agua o los económicos son no obligatorios o voluntarios. Estos flujos de entrada y de salida es lo que nosotros conocemos como los materiales que tú consumes o compras y los de salida, en este caso, los residuos que tú generas. Se centra básicamente en medir qué tan circular es cada uno de estos materiales. Y acá vamos ya dando ejemplos. Por ejemplo, si yo compro una tonelada de papel bond, si el papel viene de una fibra virgen, es 0% circular, pero si es que este papel viene de una fibra reciclada, imaginémonos que cada papel tiene 40% de composición de material reciclado, el flujo de entrada como tal para este papel es ese 40%. Y en el caso de las salidas, es saber hacia dónde van tus residuos. Si tus residuos van a ser reciclados o han sido reciclados, han sido reutilizados o también han regresado al ciclo biológico como es en el caso del compostaje, eh, o los diferentes tipos de valorización de residuos que existen para toda la parte orgánica, de residuos orgánicos. Por otro lado, tenemos lo que es el GCP, que tiene a sus indicadores en estos cuatro grupos, clasificados en dos grupos más grandes. El primero que mide básicamente cómo es el performance de tu empresa como tal, mientras que el otro grupo te mide lo que es el impacto y valor que vas a generar. El primer grupo, que es el cierre de ciclo y retención del valor del material en el ciclo, son muy similares a lo que son las entradas y salidas, en lo que dice la ISO. ¿A qué me refiero? Close the loop o el cierre del ciclo, el cierre del bucle, me va a medir cuánto material de lo que yo estoy comprando, de lo que yo consumo, es circular. Y también me va a medir, por otro lado, claro está,
cuánto de los residuos que yo genero se terminan valorizando. Importante acá y que va a ayudar a establecer mucho mejor los planes Zero Waste o empezar a homogenizar el procedimiento para hacer un plan Zero Waste, es que este criterio de Closed the Loop también te mide el potencial de valorización de tus residuos. Es decir, si yo tengo 100 toneladas de residuos, de las cuales yo solo sé que 20 han sido recicladas, al no saber ese 80% qué puedo hacer y va a un relleno sanitario, mediante una caracterización de residuo u otro tipo de análisis, puedo yo identificar esas 80 toneladas que pueden potencialmente o a dónde potencialmente puedan terminar. Principalmente esto sucede cuando tenemos malas prácticas de segregación, obviamente, y ahí está mezclado entre residuo orgánico, plástico, cartón, papel, etcétera. Pero cada uno tiene sus flujos valorizables como ese potencial como tal. Y eso es lo que trata también de buscar este indicador. Establece también indicadores para poder separar lo que es el consumo de recursos con la generación económica o las ganancias de una empresa, es decir, que te va a ayudar a monitorear que mientras menos recursos utilice, voy a generar más ganancia económica o de dinero, que es el Narrow and Slow the Loop, y también la extensión de vida útil de tu material, ¿no? El tiempo de vida útil que pueda tener tu producto como tal. Y por otro lado, el plus que te ofrece el GCP es medir el valor y el impacto que se genera. El fin como tal de tus ganancias económicas por el producto circular o el modelo que tú vienes desarrollando versus el total como de todas tus ganancias globales y el impacto que básicamente se define tanto en impactos sociales como en impactos también ambientales. Y acá, ¿qué tipo de impactos son los que suelen medir? Por ejemplo, tu reducción de emisiones de huella de carbono, la generación de empleo, empleo verde. Sabemos que la economía circular tiene ese potencial para generar empleo verde y a través de la implementación de diferentes acciones, ustedes como empresas pueden ayudar a que se desarrollen nuevos modelos de negocios circulares con sus proveedores. Y bueno, el GCP trata también de rescatar ese valor que se pueda generar. Lo clave acá es que el GCP se apoya de otros indicadores que ya se han venido desarrollando y que lo mencionaron en la primera nube de palabras, que es el CTI. El CTI pues ya ha venido desarrollando una gama de indicadores bastante grande en los últimos años, no solamente para empresas, sino también para territorios. Y el GCP se basó en ello, en toda esa experiencia recopilada para ya establecer estos 4 grandes grupos de indicadores. Entre líneas naranjas, en realidad son los indicadores que son muy similares de medir o que son los mismos que se miden. Todo lo que es entrada y salida de recursos y close the loop es lo mismo para ambos. El tema de la desmaterialización con respecto al dinero y la extensión de vida útil también lo mide la ISO. Y los económicos como tal, que por ejemplo la ganancia circular, podríamos decirlo así, o que se generan por algún modelo de negocio circular versus todo tu modelo de negocio, también se mide en ambas metodologías. Bien. Y acá vamos a hacer rápidamente un resumen o un comparativo de cómo medir o qué medir de acuerdo a mi flujo de materiales como empresa. Imagínense que cada uno de ustedes está aquí, en este bloquecito naranja como empresa. Consumen agua, consumen energía, consumen materiales y van a generar productos y residuos. También generan, por supuesto, consumen y generan dinero. O sea, hay costos y también hay ganancias. Tengamos en cuenta esta leyenda de acá abajo, lo azul y lo celeste, lo azul que sea la ISO y lo celeste que sea el GCP. Y partamos donde ubicar a todos estos indicadores que ya hemos mencionado. Y se refiere a entradas circulares, como les mencionaba, se mide lo mismo. Cuánto del material que tú estás consumiendo tiene un porcentaje reciclado, reutilizado o biológico. Los biomateriales, por ejemplo, los que consuman biomateriales. Ambas metodologías miden lo mismo, lo denominan como entradas circulares. En la ISO nada más está dividido en los 3 grupos. En el caso de GCP sí lo tiene como un solo grupo total. Si nos vamos para el lado de las salidas, es decir, residuos o productos, tenemos también lo que son el resource outflows o las salidas de los recursos y por supuesto el close the loop del GCP. En este caso se mide lo mismo las salidas circulares y acá la terminología varía.
un poco. Las salidas circulares para el caso de ISO son tus residuos que sean reciclados, utilizados o que regresen al ciclo biológico como tal. Y en el caso del el GCP, lo que te mide o como lo denomina es la recuperación actual. O sea, cómo en base a todas estas tres estrategias que la ISO también define, tú estás gestionando tus residuos. El plus del GCP aquí es que te va a medir la recuperación potencial, ese potencial que nos va a ayudar a definir luego nuestra meta Zero Waste, o sea, de lo que yo ya valorizo, de lo que no puedo, mejor dicho, de lo que no puedo valorizar, cuánto más puedo ahí yo aplicar una estrategia de economía circular para que pueda ser valorizado. Ahorita, en el caso de productos, tenemos a estos dos indicadores del GCP, que es mantener lo que es el valor del producto como tal, o narrow and slow the loop, y el impacto como tal que pueda generar también el producto, como son en emisiones de gases de efecto invernadero, el impacto en la naturaleza o el impacto social. Y finalmente, creo, los económicos o los relacionados al dinero, que también ambas metodologías lo miden, ¿no? En el caso de la ISO lo mide como la participación de toda la recaudación de recursos circulares, que es la traducción directa, pero en general lo que te dice es, de todo lo que tú ganas, cuánto de esa ganancia proviene de alguna aplicación de modelo de negocio circular que tú tengas. Y aquí un ejemplo que nosotros lo vimos con alguno de nuestros clientes fue que ellos en general, imaginémonos este cliente que vende tanto maquinarias, que vende maquinarias a diferentes tipos de empresas. Su ganancia principal es por la venta de estas maquinarias, pero tras la entrevista, tras el diagnóstico mismo como tal, vimos que ellos también realizan el servicio de mantenimiento de estas maquinarias. Y en remanufactura se considera como un modelo de negocio circular porque extiende la vida útil como tal de esa maquinaria. El servicio que también brindaban, pues generan obviamente ganancias. Entonces, lo que te mide este indicador para esta empresa, por ejemplo, es cuánto de esos ingresos de tus servicios representa en total por todos los ingresos que generas por el servicio y por la venta de maquinarias. En resumen, la productividad material que trata de desvincular la cantidad de material que tú utilizas con versus la cantidad de ingresos que generas, que es la ganancia material por circularidad. Finalmente, los indicadores que son voluntarios o no obligatorios para el caso de la ISO, que son agua y energía. Si no mide agua y energía o no lo coloca como prioridad aquí para simplemente no doblegar el esfuerzo de búsqueda de información, porque sabe que también se apoya de otros parámetros, o se apoya, mejor dicho, de otras metodologías que ya reportan ello, ¿no? Como lo que es medición de huella de carbono, que me ayuda con la gestión de la energía, y lo que es la medición de la huella hídrica, que me ayuda pues con la gestión del agua. Y que ambos puntos se miden de la misma manera para la ISO. La ISO se basa en lo que son las metodologías de huella hídrica para poder establecer sus indicadores de circularidad de agua. Y en el caso de energía, lo que mide es el porcentaje de energía renovable que tú consumes. Y que eso, pues todas las empresas lo tienen bastante claro según el alcance 2 bajo su huella de carbono. Ahora, ya vamos a pasar a hablar en estos 10 minutos que quedan, sobre el plan Zero Waste. Como les mencionaba en un principio, a partir de la medición de todos estos indicadores es que tú vas a empezar a codiseñar estrategias o acciones para transitar hacia la circularidad. Una de esas tantas estrategias es el plan Zero Waste, que nos ayuda a manejar nuestras salidas o a gestionar, circularmente hablando, nuestras salidas de recursos. En este caso, los residuos como tal. Para ello se basan estos indicadores del close the loop, tanto tu recuperación actual como tu recuperación potencial. Lo vamos a definir mucho más esquemáticamente hablando. El plan Zero Waste. Ya estamos entonces en esta etapa de meta, o sea, ya medí, ya conozco qué es economía circular, ya medí la circularidad de mi empresa. Ahora me voy a poner esta meta de ser Zero Waste a un tiempo determinado, que eso también lo vamos a definir y descubrir. Muchos de ustedes han podido ya ver estos sellitos o certificaciones, si lo ponemos así, pero sellitos de muchos colores que también están ansiosos de querer obtener. Todos estos sellos hablan sobre el concepto como tal de Zero Waste, ya sea basura cero, residuo cero, Zero Waste como
Zero Waste to Landfill, eh, y en general todos estos conceptos lo que tratan de hacer es que los residuos que tú generes, o todos estos sellos lo que tratan de certificar es que los residuos que tú generes no terminen en un botadero o en un relleno sanitario. Y así es como nace el concepto de Zero Waste. Es decir, reducir al mínimo la cantidad de materiales que van a terminar en vertederos o rellenos sanitarios. En este concepto de Zero Waste no existe como tal los botaderos informales o no debería darse ese caso, pero sí lo que es rellenos sanitarios correctamente gestionados, etcétera, sí se abarca. Bien. Zero Waste tiene tres grandes estrategias. Partimos tal vez de la más común, que es la valorización, o lo que está mucho más cerca también a la realidad de muchas de ustedes, de las empresas que nos han venido comentando que ya realizan algunas iniciativas de valorización de residuos, de reciclaje, etcétera. Bueno, el concepto o este enfoque de Zero Waste parte con ello. Si tú ya generaste el residuo como tal, ahora encárgate también de la valorización de este. O sea, busca estrategias que ayuden a que se reciclen, a que se composten o se rutinen. O hasta ahí nomás. Compostaje, reciclaje, eh, con pinzas muchas veces la valorización energética, y eso va a depender en realidad también de la política de residuos sólidos de cada país. Por ejemplo, acá en Perú ya la hoja de ruta de economía circular eh, se desliga de valorización energética como pirólisis o incineración o el general waste to energy. Sabemos que en otros países aún sí se está considerando dichas estrategias, pero eso va a variar de acuerdo a la política de cada país como tal. Y esto el Zero Waste trata de abarcar ello también, de ayudar a transitar a todos en conjunto. Como segunda estrategia está la reutilización, que como tal la conocemos o ustedes la realizan mediante la donación. Aquellos excedentes de compra que han realizado muchas veces, que no terminen como un residuo o que no se empolven sus almacenes, es mejor que sean donados, ya no, ya evitan en este caso que esos materiales terminen en un relleno sanitario. Algunos muebles que también pueden estar en desuso, algunas computadoras, laptops, que en lugar de ser desechadas también pueden ser donadas, o inclusive también ciertos materiales, como el caso de hierro, metales, etcétera, que también pueden ser donadas bajo una gestión, por supuesto, responsable del material. Y finalmente, o el pico de estrategia o lo que se busca es ya prevenir como tal la generación del residuo. Y eso se hace mediante el diseño circular, es decir, establecer protocolos, procedimientos que ayuden a que simplemente el residuo no se genere. Por ejemplo, en el caso de plásticos de un solo uso, una política de eliminación del consumo de plásticos de un solo uso en sus inmediaciones ayudará a que ese residuo como tal no se genere y no pase ya a un tema de valorización, de reciclaje o compostaje, sino va más a una búsqueda del cambio de material. ¿Cómo se mide el Zero Waste? Ya lo hemos conversado y en realidad se basa en estos dos indicadores que hablábamos de recuperación actual, que para el concepto de Zero Waste se denomina una tasa de desvío o tasa de aprovechamiento. ¿Desvío por qué? Porque es el desvío hacia un relleno sanitario. Y esta se mide calculando, sumando todos los residuos que no terminan en un vertedero, o sea que puedan ser valorizados o reutilizados, sobre el total de residuos que generas multiplicado por 100. Bastante sencillo de aplicar sobre sus matrices, por ejemplo, de información que tengan con la trazabilidad de sus residuos, mensuales, anuales, etcétera. Y para ya avanzar e ir cerrando, vamos a hablar sobre cómo es que nosotros como Deuman realizamos este proceso de acompañamiento para que ustedes puedan lograr hacer Zero Waste. Partimos como tal como un diagnóstico enfocado justamente en tema de gestión de residuos. Si es que ya hicieron el diagnóstico como tal de la medición de todos los indicadores de circularidad, nos ayudamos o nos basamos en estos indicadores relacionados a residuos. Aquí describimos todo lo que es su sistema de gestión, qué tipo de operaciones tienen, si son como tal manufactura o son servicios. En manufactura existe un mayor control de los materiales y por ende también de los residuos, a diferencia que en un sector como de servicios donde se trabaja mucho con la cadena de proveedores, donde ahí la gestión es peculiar y más adelante
tanto las ponencias como de Lima Express y como de Aerodón nos van a dar esos desafíos y esas oportunidades que surgieron con ellos. El porcentaje de residuos aprovechables, lo que se va a desviar, quiénes generan esos residuos, qué residuos se generan y por supuesto también identificar a qué potenciales certificaciones ustedes pueden llegar. Todos estos sellos que les mostré hace un momento, los de aquí, manejan diferentes niveles de referencia para denominarse Zero Waste, porque aún este concepto no está globalmente estandarizado, sino está bajo diferentes marcos de certificaciones. Por ejemplo, True Zero Waste te habla de un mínimo 90% de desvío de tus residuos. AENOR maneja dos escalas, entre 60 y 90%. Basura ceros también está por ahí, entre un 57 a 60%. Y por el otro lado, los dos que sí son más de 90% de desvío. Entonces, ya conociendo dónde están ubicados, o sea, su tasa actual de reciclaje, de desvío, de aprovechamiento, y hacia dónde pueden apuntar, ya sea hacia un 90, 80%, 70%, de acuerdo a la misma tasa de potencial de aprovechamiento de sus residuos, vamos ya con la definición de acciones, es decir, la aplicación de todas estas 9 10R que conocemos, quiénes son los principales generadores, cómo yo llego con esos generadores, qué actores están involucrados con ellos, y ya acá la definición tanto de roles y responsables y los indicadores de seguimiento como tal. Luego pasamos ya a la implementación y monitoreo como tal, que básicamente ya es la definición de costos, de procesos, de servicios, qué tipo de indicadores voy a monitorear, no solo indicadores de gestión, sino también indicadores de impacto, y seguimiento y actualización de este documento. Actualmente ya la tecnología para la valorización de residuos está avanzando muy rápidamente, por ende, esta meta cada vez se vuelve mucho más lograble en el corto plazo y cada país también empieza a implementar diferentes tipos de tecnologías. Entonces, documentos como un plan Zero Waste tienen que responder a esa misma dinámica. Tal vez para este año un tipo de residuo peligroso, imaginemos, ¿no? Imaginemos, no puede ser valorizable, pero sí, tal vez de acá a 2 años surge una tecnología que ayude o que sí llega a valorizar ese tipo de material peligroso. Entonces eso también va a sumar como tal a su plan Zero Waste en el periodo de actualización que ustedes realicen como tal del documento, ¿no? Y bueno, la experiencia que tenemos nosotros en esta transición con diferentes empresas, hoy vamos a hablar con Lima Expresa y Aerodón en unos minutos. Hemos también trabajado con Iberestar para que puedan lograr cumplir su meta residuo cero en este año y con todo el esfuerzo también de la misma empresa se logró esa meta como tal. En el caso de Perú también trabajamos con Lima Airport y Cope Inca, que también estamos en ese proceso de diagnóstico de circularidad y también implementando ya como tal estrategias de medidas, estrategias circulares, como es en el caso de Codelco, que estamos acompañándolos en toda su implementación de modelos de negocios circulares en su cadena de proveedores. Con eso nomás ya creo yo cerrar este espacio. Voy a estar atenta a sus dudas y preguntas que he visto varias en la cajita e ir respondiéndolos mientras vamos escuchando la ponencia. Creo que nos llevamos estos 4 grandes mensajes clave. En primer lugar, cómo es que la economía circular va a resultar una oportunidad para ustedes estratégica de cómo relacionarse con su cadena de proveedores y por supuesto también generar ganancias y ahorros como tal. La medición de estos indicadores clave va a ser el punto de partida para que ustedes establezcan sus acciones. La implementación como tal también de estos indicadores va a ayudar a que se optimice el consumo de recursos y en consecuencia también los costos como tal. Y finalmente, pues tener de la mano un plan Zero Waste, pues va a ayudar a que ustedes también puedan encontrar fácilmente proveedores y oportunidades de valorización para sus residuos desde este mismo enfoque de la prevención como tal de este tipo de materiales. Muchas gracias por su escucha en estos minutos y ahí ya le doy el pase a Rodrigo si es que no hay alguna pregunta que contestar ahora. Bien, Mili, muchas gracias por la presentación. La verdad es que te felicito, muy buena presentación, muy clara, muy completa también y muy actualizada, ¿no? Sobre todo en los nuevos estándares, algunos que se acaban de lanzar
en la COP y muy claro también esa relación entre el Global Circularity Protocol, ¿cierto? Y la ISO, que obviamente a medida que van avanzando estos temas, por aquí los que estamos en sostenibilidad tenemos que ir actualizándonos. También me imagino que para los que han estado escuchando la presentación ha sido también de su agrado. La idea es que si tienen preguntas a Mili, las puedan ir haciendo en la caja de preguntas. Mili va a ir respondiendo a medida que vayamos también avanzando con lo que queda de webinar, ¿no? Vamos a pasar ahora a un conversatorio muy interesante, porque la verdad es que tenemos a dos empresas que están justamente en pleno proceso de poder implementar el modelo de Zero Waste. Por un lado, como les decía antes, a Aerodom y Lima Expresa. La verdad es que ambas empresas tienen el mismo objetivo global de poder ser más sostenibles, pero están en dos sectores que son completamente distintos, lo que obviamente nos va a permitir ver las diferencias que existen, ¿cierto? Los desafíos de cómo poder abordar este proceso de una manera única, ¿no? Y por lo tanto me gustaría poder presentarle a nuestras invitadas del día de hoy. Por un lado tenemos a Laura Becerra, quien es gerente corporativo de medio ambiente de Aerodom en la República Dominicana, y también nos está acompañando Carolina Gutiérrez, quien es jefa de sostenibilidad en Lima Expresa en Perú. La verdad es que muchas gracias a ambas por estar aquí. Y como les decía, el objetivo de este conversatorio es poder escuchar las experiencias que ambas han tenido y por otro lado poder entender las motivaciones para poder implementar el primer paso de lo que es el Zero Waste y cómo planean también enfrentar los desafíos que surgen al momento que uno comienza con estas tareas y este modelo en sus respectivos sectores, ¿no? Y por lo tanto, la verdad es que vamos a tener una dinámica. Primero voy a hacer una pregunta para ambas, por lo tanto la idea es que la primera pregunta la puedan ir respondiendo desde sus veredas, ¿no? Y por otro lado, voy a hacer una pregunta específica para cada una más adelante y después, finalmente, para cerrar, de nuevo una pregunta la idea es que la puedan responder las dos, ¿no? Entonces, la verdad es que son dos casos particulares, me ha tocado conocer, pues, digamos, ambos casos y la verdad es que cuando estamos, por ejemplo, frente a un aeropuerto, la cantidad de gente que pasa por un aeropuerto al día puede llegar a sobre al millón de personas, por lo tanto son ciudades que están operando en un espacio, digamos, limitado y que obviamente la gente pasa por ese lugar y prácticamente vive por unas horas y toma un vuelo. Probablemente todos los que estamos acá nos ha tocado pasar por ahí, estamos en un espacio de tiempo determinado y tenemos que comer, tenemos que ir al baño, tenemos que digamos, movilizarnos, ocupar energía, etcétera, y obviamente un ecosistema bastante amplio entre los operadores, ¿cierto? La línea aérea, etcétera. Y por otro lado tenemos medios de transporte o infraestructura, ¿cierto? Que es Lima Expresa y también Carolina nos va a contar un poco más de lo que hacen, pero justamente ahí también transita mucha gente en el caso de Lima Expresa, ¿cierto? Por corredores en donde pasan miles de autos al día y que obviamente la gente ahí, obviamente Carolina nos va a contar cómo se comporta la gente también en estos espacios, ¿no? Donde se generan residuos, ¿cierto? Y que de alguna manera los tienen que gestionar, ¿no? Entonces, en base a eso y tal vez, insisto, ellas nos van a mostrar en más detalle cómo operan, ¿cierto? En estos ecosistemas que tienen que gestionar. Pero más que nada, la primera pregunta para abrir es ¿qué es lo que las motiva, ¿no? ¿Qué es lo que las motivó como compañía, ¿cierto?, a dar el primer paso hacia la implementación de Zero Waste y cuáles factores, tanto internos o externos, impulsaron también esta decisión, ¿no? Así que voy a comenzar primero con Carolina, ya que está ahí primero y en el centro de la lámina, para que comience y nos cuente, ¿cierto?, sobre estas motivaciones que han tenido en Lima Express. Adelante, Carolina, y de nuevo, bienvenida y muchas gracias por participar. Muchísimas gracias a ti, Rodrigo, Milagros, a Deuman por darnos esta oportunidad. Si me permiten, quisiera compartir una presentación porque este tema es importante verlo con un apoyo visual para que ustedes vean los grandes desafíos que tenemos desde la concesión. Entonces, voy a compartir un segundo. Ahí ven mi pantalla, me imagino que sí. Perfecto. Entonces, Ahí se bueno, ve perfecto.
Vamos a aprovechar que yo inicio porque, como bien decías, Laura representa Aerodom, que como mencionaste es un aeropuerto que forma parte del grupo Vinci, y yo soy, o bueno, yo represento Lima Expresa, que es la concesionaria de la Vía Evitamiento y la Vía Expresa Línea Amarilla aquí en Perú. Entonces, ambas son concesiones que forman parte de Vinci. Vinci es un grupo, un líder global en concesiones a nivel mundial. Y para darles una idea, el grupo Vinci tiene distintas líneas de negocio, ¿no? Y dentro de concesiones está Vinci Aeropuertos, Vinci Highways, Vinci Railways, pero también estamos en el negocio de energía, de construcción, de inmobiliaria, y somos cerca de 280.000 trabajadores a nivel mundial trabajando en esta gran compañía. En el caso de Vinci Highways, nosotros estamos en 14 países a nivel mundial. Ahí, como pueden ver en el mapa, tenemos también bastante presencia en América y seguimos creciendo. De hecho, seguimos creciendo bastante en Brasil. Y bueno, en el caso de aeropuertos, no tengo un mapa ahora, pero también tenemos bastante presencia de aeropuertos. Estamos en Santiago de Chile, estamos en varios aeropuertos de Brasil, en México, en República Dominicana. Ahí ya Laura les contará un poquito más. Pero lo que quería mostrarles es que somos parte de un mismo grupo y, como bien decías, tenemos distintos desafíos. Tenemos metas globales a las cuales tenemos que apuntar, a las cuales trabajamos, pero en contextos distintos. Entonces, para empezar un poquito con Lima Expresa y para que puedan conocer un poco, porque sé que nos acompañan invitados de distintas partes de Latinoamérica, nosotros somos Lima Expresa, somos una concesionaria vial, tenemos el propósito de hacer de Lima una ciudad más conectada y sostenible, y circulamos o atravesamos, estamos dentro de la ciudad de Lima, somos una concesión vial urbana que conecta a millones de limeños, ¿no? Entonces tenemos dos vías principales, la vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla. En total es una concesión de 25 kilómetros. Estamos concesionados con la Municipalidad de Lima. Entonces tenemos, digamos, un contrato de concesión y muchas obligaciones que debemos, digamos, cumplir, pero también les cuento que hacemos más allá de lo que tenemos que hacer por contrato, y justamente eso está relacionado con el tema de la gestión de residuos. Entonces, un poquito quería rápidamente hacer un contexto, porque como dije, bueno, hay distintas personas de la región. Entonces, para entrar en contexto, en Perú producimos o generamos más de 23.000 toneladas diarias. Algunos datos como el uso de plástico por persona en promedio al año es de 30 kilos, y en el Perú solo reciclamos el 2% de los residuos de un 77% que podría ser reciclado, digamos, valorizado, si es que todos colaboráramos en esta gran tarea, ¿no? Entonces, muchos de los residuos del país, de la ciudad, se van a botaderos informales, hay mucha quema de residuos. De hecho, nosotros también en la vía sufrimos de esto porque justamente hay una acumulación de residuos en la vía, pero también hay una quema de residuos. Uy, esto se duplicó. Entonces, aquí, ¿por qué les decía que quería hacer una presentación? Porque quería mostrarles una foto. Mira, aquí la vía de evitamiento está justamente por donde pasan los vehículos que están atrás. Y como pueden ver, la cantidad de residuos que se acumula, justo esta zona es Cantagallo. Hay una gran acumulación de residuos. Esta foto en verdad es, yo creo que es impactante, quizás para algunos, pero esto pasa, no voy a decir a diario, pero pasa muy seguido en la concesión. Aquí, por ejemplo, vemos como una señora que está o vive al lado de la vía de evitamiento coloca sus residuos de manera diaria en nuestra vía, y tenemos una problemática porque, por ejemplo, cortan esas rejas para justamente dejar los residuos en la vía. Entonces, ¿por qué digo que nosotros hacemos más de lo que, digamos, de nuestras obligaciones? Porque diariamente nosotros recogemos más de 20 toneladas de residuos en la vía de evitamiento y la vía expresa línea amarilla. Entonces, quiere decir que de nuestros residuos que gestionamos, hablo de gestión, los residuos que gestionamos, el 98.8% viene de residuos de terceros. Es decir, hay 1.2 residuos que son generados por Lima Expresa, pero el resto no son producto de la operación, sino de residuos de terceros que vienen ya sea por comercios, ya sea por ambulantes, ya sea por justamente los vecinos que dejan sus residuos. Incluso a veces vienen vehículos a dejar desmonte en la misma vía.
Y nosotros, digo, vamos más allá del contrato porque en realidad no es nuestra responsabilidad, por decir así, recoger los residuos. Nosotros tenemos que recoger estos residuos porque finalmente caen en la vía y nosotros como concesión vial tenemos que asegurar la transitabilidad y la seguridad de todos los clientes que pasan el día por estas vías. Estamos hablando de una vía que recibe cerca de casi 200.000 vehículos eh, a diario, por lo tanto, debemos velar siempre por la seguridad. Entonces, por ejemplo, trabajamos con este proveedor que es Veolia y que tiene una frecuencia de recojo de residuos en todos los 25 kilómetros de 2 veces al día. Entonces, bueno, quería comentarles eso por un lado como el contexto y por el otro lado cuando hablabas de, porque, bueno, nuestra motivación, en realidad creo que acá está explícito, hay más un tema de responsabilidad con nuestras vidas, pero también porque tenemos objetivos, ¿no? Y ahorita ya le doy el pase a Laura. Tenemos 3 metas ambientales al 2030. Nosotros empezamos con esto desde 2018, que es la reducción de nuestras emisiones de CO2 en 51%, la reducción de consumo de agua en 50% y lograr en el 2030 el cero residuos en relleno sanitario. Entonces ahora le doy el pase a Laura para que ella comente bueno, su problemática o su motivación desde Aerodom y luego seguimos con lo que nos decías. Gracias. No, perfecto. Gracias igualmente por incluirnos en este conversatorio súper interesante y compartiendo un poco lo que comenta Caro, que somos parte del mismo grupo, pero tenemos enfoques en concesiones completamente diferentes, con dinámicas muy particulares y en contextos locales muy específicos. Sé que hay personas de República Dominicana conectadas, pero también me gustaría, para aquellos que quizás todavía no conocen de qué va la concesión de Arodón y de qué se trata, compartir esta presentación. Por favor, déjenme saber si se ve bien en pantalla. ¿Se ve bien? Se Perfecto. está viendo, Bueno, sí. pues excelente. Pues nosotros como Aerodom también somos parte del grupo Bansi, ¿verdad? Y nosotros estamos presentes aquí en República Dominicana. Nosotros, a diferencia de lo que comentaba Caro, pertenecemos a la Business Unit de Bansi Airports, ¿verdad? Y cuando hablamos, pues, ¿qué es Bansi Airports? Bueno, Bansi Airports es uno de los principales operadores, si no el principal operador de aeropuertos. Nosotros tenemos a nivel global más de 79 aeropuertos. Entonces eso genera tanto muchas oportunidades de benchmark como también retos específicos para nosotros en los territorios. Es decir, algo que nos motiva a nosotros constantemente es que si bien es cierto que como Bansi compartimos una meta global, ambiental bastante ambiciosa, pues nuestro contexto local representa unos desafíos muy particulares y ciertamente residuos es un tema muy arraigado al territorio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros cuando conversamos y hacemos la internalización de todas estas metas, pues la principal motivación es que, si bien es cierto, hay un contexto bastante retador en República Dominicana, donde no solamente hablamos de una isla, sino que también hablamos de un país que tiene unos rates de recuperación de materiales también bastante bajitos y que cuando lo revisamos en comparación con otros países de la región o incluso del mundo, pues tiene una ley de residuos relativamente joven, ¿verdad? Nuestra ley de residuos, donde se configura un concepto de circularidad o de promover prácticas que no terminen con los residuos en el vertedero, es apenas del año 2020. ¿Y qué pasó con esta ley? Bueno, esta ley salió en medio de la pandemia, entonces no logró cobrar el empuje que necesitaba. Realmente los esfuerzos en el país se están haciendo, pero focalmente llevamos 2 o 3 años trabajando en madurar, cerrar los gaps que existen en el país. Y pues eso se refleja directamente en nuestra operación como aeropuertos, ¿verdad? Y como aeropuertos, la motivación es lograr transformar la forma en que esta gran comunidad que hace parte del aeropuerto hace la gestión de los residuos. Nosotros nos vemos impulsados por la intención de Casa Matriz de alcanzar el mejor estándar promovido, pero nos vemos impulsados porque, como pueden ver en las cifras de la derecha, pues en los aeropuertos somos una pequeña ciudad, ¿verdad? Aquí en el caso nuestro particular del Aeropuerto de las Américas, hablamos que tenemos más de 4 contratistas que trabajan simultáneamente en esta gestión de residuos. Tenemos una comunidad, y llamo comunidad a todo aquel que hace su trabajo en el aeropuerto y que está 8 horas al día 24/7 trabajando con nosotros, porque nosotros somos como
el gobernador del espacio y establecemos las reglas, pero ciertamente el grueso de la población proviene de los empleados de cada una de las empresas que trabajan en el aeropuerto. Para hacerles un símil, nosotros en total Aerodom somos 500 empleados para 6 aeropuertos, pero nosotros tenemos importantes compañías que dan todo el soporte para la operación aeronáutica, empresas de limpieza y demás, cuyas propias nóminas superan los 700 empleados. Entonces, cuando sumamos todas estas personas, llegamos a un conjunto de unas 9.000 personas haciendo vida en el aeropuerto, más de 250 empresas con diferentes rubros, diferentes niveles de madurez, niveles, tamaños, y entonces nuestro principal motivador y reto es hacer posible la estandarización en una línea clara que permita una gestión responsable de los residuos, ¿verdad? Ante ese vacío que existe en el contexto local, pues cómo nosotros nos vemos impulsados a proveer esa orientación en el aeropuerto y taclear esos problemas que ustedes pueden ver un poco en las imágenes que están en el costado izquierdo. Lo cierto es que quienes han tenido oportunidad de venir a visitar República Dominicana quieren ir a ver la playa, quieren disfrutar del paisaje natural, es parte de promoción, de parte de los negocios que mayor ingresa a recursos al país, pero tenemos un déficit en infraestructura de gestión de residuos, un lack educativo, un alto número de personas en condición vulnerable y que pues todos esos elementos cuando ponemos el concepto de circularidad convergen en una solución, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la motivación principal en el caso de Aerodom, y creo que viene muy influenciada también desde ONC, es que como Business Unit queremos transformar la forma en que se hacen las operaciones en cada territorio donde estamos presentes. Es un concepto que para nosotros en aeropuertos se denomina movilidad positiva y es completamente transversal también en otras unidades de negocio y tenemos la oportunidad no solo de hacerlo responsable, no solo de cumplir con la ley, sino definitivamente de ofrecer la plataforma para que lo que no es posible por algunas condiciones externas que no controlamos, pues sea posible dentro de ese pequeño territorio administrado llamado aeropuerto y con nuestra comunidad. Entonces, bueno, hasta aquí un poquito lo que es el reto y la motivación que estamos viviendo ahora en Arodón. Bien, muchas gracias Laura, muchas gracias Carolina. Y bueno, para tal vez los que no conocen a Laura y a Carolina, yo creo que la gran motivación, yo creo que son ellas mismas, ¿eh? Porque son súper motivadas ambas con estos temas, yo creo que vibran y yo creo que hacen muchas cosas también por el motor propio que tienen y que obviamente llevan a las compañías donde trabajan. Espero también que los que están escuchando también tengan esa motivación, que creo que es lo que nos mueve también a nosotros. Vamos a seguir con Laura. Y vamos a entrar más específico al trabajo que hacen en el aeropuerto, ¿cierto? Como operadores aeroportuarios. La pregunta va más enfocada a cuáles son los principales retos, desafíos. Por ahí ya algo nos comentaba Laura, que tienen al momento de enfrentar la implementación de Zero Waste y cómo plantean también involucrar a los diferentes actores dentro del aeropuerto, ¿no? Que, como decía, es un ecosistema y cómo también ven la incorporación de las aerolíneas y los concesionarios que están dentro de este ecosistema. Así que ahí, Laura, te doy unos minutos para que nos puedas comentar, ¿cierto?, sobre esos retos que tienen dentro del aeropuerto. No, perfecto. No, Rodrigo, y continuando con la conversación, es supremamente importante para nosotros el rol que cumplen los stakeholders. Voy a compartirles unos breves slides también para ilustrar un poco sobre las cifras de lo que manejamos nosotros en el aeropuerto y por qué es tan relevante tan dependiente tanto en un aspecto positivo como negativo el rol de esos stakeholders en el aeropuerto. En la parte izquierda ustedes ven la ubicación geográfica de nuestros 6 aeropuertos. Entonces nosotros tenemos retos individuales en cada una de las localidades, muy definidos por la naturaleza de cada una de las operaciones, pero también por las condiciones del territorio. Es decir, cuando miramos cómo está compuesto el grupo de Aerodom dentro de estos 6 aeropuertos, el aeropuerto principal es el Aeropuerto de las Américas, ubicado en Boca Chica, es decir, tampoco estamos ubicados en el centro de la ciudad, eso genera unos retos logísticos bien importantes para nosotros. Y este aeropuerto mueve unos 14.000 pasajeros promedio al día y tiene, digamos que la mayor conectividad con soluciones a nivel del país, pero también representa el 85% de la huella ambiental del aeropuerto. Entonces, básicamente gestionar responsablemente el Aeropuerto de las Américas es un logro grandísimo para nosotros para gestionar responsablemente la concesión. Pero tenemos otros escenarios muy remotos. Pensemos en el aeropuerto de Barahona.
Es un aeropuerto internacional, pero es un aeropuerto que mueve alrededor de unos 500 pasajeros al año. Entonces, este aeropuerto no se ve tan influenciado por el movimiento como tal de personas, pero sí ciertamente por las autoridades y las personas que hacen vida en el aeropuerto. Entonces, nuestra comunidad es bastante grande y en estos temas de residuos definitivamente hay una responsabilidad del generador. Entonces, yo siempre uso esta frase para decir que pues, nosotros seremos tan sostenibles e igualmente tan circulares como cada una de las partes. Entonces, aquí, ¿en dónde estamos trabajando y cómo los estamos involucrando? Ay, perdón, se me fue. Ahí, eso. Ay, excúsenme. Sí, se me quedó. Perfecto. Pues nosotros tenemos una gran ambición muy enfocada a cero emisiones netas, ¿verdad? Porque algo muy claro y ligado a la operación aeronáutica son las emisiones de efecto invernadero. Pero en el aprendizaje que hemos tenido, y lo mencionaba Mili en algún pedacito de la conversación, pues esa madurez que se ha adquirido para la cuantificación y demostrar la descarbonización es extrapolable y también se ve afectada por la generación de residuos. Cuando nosotros vemos el aeropuerto y cómo su suministro aguas arriba, con todo lo que inyecta insumos a la operación y aguas abajo con todo lo que genera un residuo, pues nos damos cuenta que ahí hay una correlación tremenda entre lo que es nuestra huella de carbono y en general nuestra huella ambiental como el aeropuerto. Tenemos unos objetivos muy claros definidos a 2030 como operación en Latinoamérica. Dentro de esos está el Zero Waste, ¿verdad? Y están otros objetivos de reducción que también apuntan a circularidad, temas de agua, temas de eficiencia energética. Y este reto, cuando lo pasamos a residuos, pues nos hace pensar en que no solamente tenemos que pensar en soluciones para nosotros como operadores, sino en soluciones extrapolables a la comunidad aeroportuaria. Imagínense ustedes en el aeropuerto, nosotros tenemos negocios retail, alimentos y bebidas, mantenimiento y tenemos una serie de rubros diversos y para cada uno de ellos hay que un poco replicar lo que nos comentaba Milagros. Hay que hacer el diagnóstico, actualmente ya avanzamos en el propio, pero luego hay que entrar en cada uno de ellos y ver cómo podemos incentivar la transformación, ¿verdad? Desde un aseguramiento, como pueden ver en pantalla, de lo que son la logística y los procesos de manera eficiente, pero también incluso a llegar a transformar la forma en que se hace la oferta comercial en los aeropuertos. Pensemos en soluciones como actualmente tenemos materiales que pueden no ser circulares o no ser reciclables, que son parte de la oferta comercial, pero existe una oportunidad de eliminar ese residuo simplemente con hacer un acuerdo, una negociación mucho más efectiva en términos ambientales con cada uno de nuestros partners y decirles, mira, vamos a promover esto, a desincentivar lo otro y que esa oferta se traduzca en algo mucho más sostenible a los pasajeros, porque finalmente, aunque el pasajero es quien hace el uso del servicio, pues nosotros tenemos flexibilidad para dar una transformación inteligente a la manera en que ofrecemos los servicios. Y es lo que hemos aprendido de la región. Aeropuertos muy avanzados en la materia y nos han marcado un camino de aprendizaje en el que uno dice, es posible, sí, los stakeholders están involucrados, pero definitivamente la medición, la estructura es lo que nos va a ayudar a lograr ese involucramiento. Eso va tanto con las aerolíneas, por ejemplo, un caso particular que estamos trabajando es el Zero Waste para nosotros también implica reducir la cantidad de residuos que provienen del servicio a bordo. Muchas aerolíneas ya han dado el paso de transformar la oferta, es decir, si comparamos la aviación con hace quizás unos 10, 15 años atrás, la forma en que se daba el servicio a bordo en las aeronaves era muy diferente. Ahora hemos ido reduciendo, hay más oferta, más cosas que quedan a decisión del cliente, pero todavía hay una gran brecha a cumplir. Entonces, en estas conversaciones, conectar con lo que es de interés para nosotros como operadores, pero también converge en el interés de cada actor en su propia línea de negocio, pues creo que definitivamente es lo que nos ha generado una conversación rica que se está cultivando y que esperamos pronto seguir el cultivo o recopilar los resultados de estas conversaciones. Pero simplemente para compartirles unos de los retos. Hay logísticos, comerciales, culturales y bueno, todos requieren una forma específica de relacionamiento desde nuestra parte como operador. Bien, muchas gracias, Laura. Vamos a pasar ahora a Carolina, que, bueno, desde el punto de vista más desde el sector de servicios, donde operan y que brindan también el mantenimiento de las vías públicas, como nos mostraba en las láminas anteriores, la idea es poder que nos puedas contar, ¿cierto?, cómo han adoptado el modelo de Zero Waste a este tipo de operación y qué dificultades han ido encontrando
en el camino, ¿no? Y en específico tal vez los desafíos que están relacionados a los residuos que no son reciclables y aquellos que son difíciles de gestionar, que es generalmente donde después la gran cantidad de las compañías, digamos, tiene desafíos y dificultades en esta categoría, ¿no? Entonces ahí, Carolina, porfa, que nos cuente. Sí, voy a compartir un ratito para continuar con lo que les estaba comentando. A ver, como les decía, nosotros primero tuvimos que partir de entender o limitar, separar cuáles eran nuestros residuos o de qué residuos teníamos que hacernos responsable, ¿no? Y gestionar y de cuáles no, ¿no? Entonces, por eso es que en un inicio les mostraba estas imágenes de los de Ujú. residuos de terceros que caen a la, ¿me escuchan? De residuos de terceros que caen a la vía. Y bueno, evidentemente, de los residuos de terceros, nosotros no podemos, digamos, no gestionamos, pero es difícil poder eliminarlos o, digamos, impedir que lleguen a la vía porque no son controlables por nosotros, ¿no? Son controlables en realidad por cada uno de nosotros, que en realidad es un ciudadano y vive en este caso alrededor de estas vías. Entonces, para iniciar y para hacer también un llamado a ustedes que nos apoyaron, nosotros hicimos un proceso de caracterización de residuos totales de Lima Expresa, ¿no? Y ahí tuvimos varias fases en las cuales Deuman y otra empresa con la que trabajaron en conjunto nos apoyaron, ¿no? Tuvimos una opinión técnica, la verificación de cumplimiento de lo que estábamos haciendo bien o las oportunidades de mejora que teníamos, desarrollamos un inventario de residuos sólidos, una herramienta de circularidad y las recomendaciones de cómo podríamos lograr este objetivo de cero residuos en rellenos sanitarios. En el caso de los inventarios de residuos, ahí, como mencionas, identificamos que efectivamente el 1.2% provenían de las actividades de la concesión y de sus colaboradores. Pero hasta ese momento, de este porcentaje, nosotros no estábamos contabilizando los residuos del mantenimiento porque estos residuos son gestionados en realidad por la empresa contratista que viene a darnos el servicio, ¿no? Y una de las oportunidades de mejora y uno de los retos que hemos encontrado es justamente cómo vamos a integrar esos residuos ahora a nuestra contabilidad para llegar al el cero residuos en rellenos sanitarios y cómo vamos a gestionarlos, ¿no? Entonces, solamente para darles ahí una idea de cómo funciona, digamos, nuestra gestión de residuos, nosotros identificamos que teníamos distintos orígenes. Los residuos que provenían de la operación, los residuos que, como dices tú, vienen, o mencionabas, Rodrigo, vienen de la parte del mantenimiento periódico, el mantenimiento rutinario, y los residuos que llegan por incidentes en la vía. Pasa mucho en nuestras vías que pasa un camión, sufre un accidente o un siniestro y la carga cae en la vía, ¿no? O derrames, ¿no? Entonces, ese tipo de residuos que se generan, nosotros también tenemos que tratarlos. Entonces, cuando hablamos del 1.2%, estamos hablando de los residuos que nosotros, aquí creo que se puede ver, de los residuos que nosotros podemos gestionar y de ese 1.2% actualmente solo estamos valorizando 14%. Quiere decir que todavía hay un 85% de residuos que tenemos, digamos que todavía podemos valorizar, ¿no? Y ahí también, como oportunidades de mejora, vimos que la maleza que tenemos nosotros en la concesión, como parte, para comentarles un poquito, como parte del mantenimiento de las vías, nosotros tenemos que también hacerle mantenimiento a las áreas verdes. Y, por ejemplo, la maleza representa una importante cantidad de residuos orgánicos que a la fecha no estábamos valorizando y justamente gracias también a este proyecto que hicimos con ustedes, vimos nuevas oportunidades de poder incluir y de poder gestionar este residuo que en su momento no lo estábamos considerando. Y luego tenemos los otros residuos que ustedes ya conocen que son bastante comunes, ¿no? El RAE, producto de nuestras operaciones, el material ferroso, los residuos inorgánicos y los residuos orgánicos. Eh, Algo que es importante trabajar relacionado a los desafíos de lo que es difícil de gestionar tiene que ver mucho con la gestión de proveedores, ¿no? Y lo hemos colocado como una oportunidad en los próximos años. Justamente lo comentaba también Milagros en su presentación, el tema de las compras sostenibles, cómo vamos a lograr hacer o adquirir dentro de nuestra operación
los materiales que necesitamos y que de alguna manera puedan ser valorizados, puedan ser reutilizados, reciclados. Pensábamos mucho en los estabilizadores viales, que tenemos bastantes en la vía, son, digamos, esos estabilizadores de plástico que permiten hacer las divisiones en algunas partes del peaje. A la fecha, por ejemplo, eso no lo hemos logrado reciclar, ¿no? Entonces, eventualmente vamos a tener que seguir buscando en el mercado, seguir buscando con proveedores, con aliados, qué productos vamos a poder adquirir que nos ayuden justamente a mejorar estos indicadores, mejorar esta meta y que sean valorizables. Y ahí pongo en esta hoja de ruta algunos de los, digamos, de las oportunidades que tenemos de acá al 2030, justamente de encontrar soluciones para continuar con la valorización de los residuos orgánicos. Hoy por hoy no generamos valorización de todos los residuos orgánicos de toda nuestra operación. Es un plan que tenemos el próximo año de seguir expandiendo esta gestión. Solo para contarles un poquito cómo hemos ido trabajando esto a lo largo del tiempo, desde que empezamos en el 2018, hemos hecho muchas capacitaciones, pero de hecho necesitamos más, porque les soy sinceros, hablaba de los residuos de terceros, de las personas que tiran los residuos en la vía, pero realmente hay mucho por sensibilizar, incluso a nuestros propios colaboradores, a nuestras propias familias, de generar esta segregación. Yo creo que vamos por un buen camino y estamos avanzando, pero hay que continuar. Entonces hay mucho por sensibilizar, pero también hemos implementado algunos puntos a nivel interno que nos ayudan justamente a esta segregación. Y algo clave que mencionó también y que coincido con Laura es los socios y los aliados, ¿no? Nosotros ya venimos trabajando con Simba, y al inicio del webinar vi que alguien había escrito, había mencionado a Simba. Nosotros trabajamos con Simba, que es un aliado estratégico para nosotros que valoriza los residuos inorgánicos y los orgánicos. Pero también estas organizaciones no solo tienen un enfoque de economía circular, sino tienen un enfoque social. Y a través de esta gestión o de esta valorización estamos apoyando a mujeres, por ejemplo, que están en situación de vulnerabilidad, y a su vez estamos reciclando, por ejemplo, nuestros uniformes en desuso, ¿no? Mujeres de mi Barrio es una organización que cada vez está siendo más conocida aquí en Perú. Simba, que lo mencioné, pero también Residar. En esta alianza que hemos hecho con Residar, por ejemplo, hemos evitado que más de 2.600 kilos terminen en un relleno sanitario. ¿Por qué? Porque normalmente las empresas, pues, una vez que, digamos, ya no necesitan algunos materiales, simplemente los descartan, ¿no? Pero gracias a esta alianza que hemos desarrollado con Residar, estamos donando, de repente, escritorios o elementos que definitivamente pueden seguir siendo usados y van a esta organización que de alguna manera los repara, les da una limpieza y los pone a disponibilidad de las personas de bajos recursos a que puedan acceder a ellos. Entonces yo creo que dentro de todo lo que he mencionado, me quedaría que es muy importante trabajar con socios estratégicos. Definitivamente la gestión de los residuos no es posible trabajarla una empresa de manera unitaria, o sea, hay que ser parte del ecosistema de la gestión de residuos y ver de qué manera vamos a poder implementar en un mediano plazo esta compra con proveedores con gestión sostenible, ¿no? Porque pues cada vez más creo que hay ofertas en el mercado que te permiten adquirir elementos, incluso para el mantenimiento de la vía, que tienen materiales de mejor calidad o que están hechos, digamos, siguiendo políticas, normas que permiten de alguna manera luego reciclarlo o alimentar este círculo de economía circular. Bien, Carolina, muchas gracias por esa respuesta. La verdad es que, bueno, destaco ahí varios puntos y creo que uno de los ODS también son las alianzas estratégicas, ¿no? Así que, sin duda, sobre todo cuando tenemos estos problemas tan desafiantes, sin duda, unirnos para poder lograr resultados es clave. Para no abusar del tiempo de todos, porque nos queda poco tiempo, yo les quería pedir a Laura y a Carolina que les voy a hacer la última pregunta, pero sí les quería pedir una respuesta súper concisa, idealmente de un minuto, para poder después pasar las palabras finales y poder cerrar el webinar y así no nos alargamos y abusamos del tiempo. La pregunta es bien precisa y es más que nada que nos puedan comentar cuáles consideran ustedes que son los pasos clave para
o aquellos pasos claves necesarios para avanzar de forma exitosa en la implementación del modelo Zero Waste. Laura, te dejo a ti primero. Ah, ok. No, creo que lo que hemos aprendido nosotros también dentro de este proceso es que es importante dimensionar el problema. Eso nos ayuda a priorizar, a dar metas claras, realistas de cómo se da la conversación y habilitar las inversiones que se necesitan. Entonces, hay que medir para saber qué es lo que estamos gestionando y para determinar quién es el actor que va a dar la rueda al engranaje, ¿verdad? Por ejemplo, en el aeropuerto identificamos la medición que hay una gran responsabilidad nuestra en la infraestructura y el proceso, pero tenemos que trabajar con los terceros en la transformación de sus propios procesos y tenemos que trabajar con los retos logísticos y conectar con las iniciativas presentes, ¿verdad? Entonces hay que medir incluso para mapear quiénes están en nuestro entorno que realmente ofertan las soluciones para conectar y hasta dónde están desarrolladas esas soluciones, ¿verdad? Porque transformar la gestión de los residuos es una tarea diaria colectiva y quiero que se queden con este mensaje. Yo creo que es el mejor valor que podemos dar porque es algo que trasciende fronteras de empresas, ¿verdad? Lo que se aprende y se practica de manera correcta va a trascender en un impacto real sobre la sociedad de los lugares donde operamos y eso es algo que también se puede medir y apreciar. Bueno, Gracias, Laura. Carolina, cuéntanos. me sumo al mensaje inicial de Laura, que definitivamente es eh, colocarse o plantearse primero una meta. Y una vez que tienes la meta, como dijo Laura, dimensionar o ver el alcance, ¿no? Y para eso hay organizaciones como la de ustedes que nos ayudan justamente a dimensionar, a estudiar, a entender toda la generación de residuos que podemos tener y de qué manera podemos ir planteándonos metas, primero a corto plazo y luego a largo plazo, porque definitivamente esto es un proceso, o sea, esto no se va a solucionar en un año. Y lo digo porque si bien los residuos de terceros que llegan a nuestra vía no los podemos controlar hoy por hoy. Definitivamente nosotros nos hemos puesto un objetivo de poder disminuir estos puntos críticos que tenemos a lo largo de la vía, que son cerca de 48 puntos como focos de gestión de residuos en distintos lugares de la vía, para poder trabajarlos de alguna manera. Y otro punto que lo escuché hace un par de días cuando conversaba con una persona que trabaja justamente en economía circular, me dijo la empatía. Y es verdad, me quedé pensando en eso porque la empatía es muy importante. Muchas veces nosotros, como ciudadanos, realmente no pensamos que ese residuo que yo estoy tirando a la basura va a tener realmente un gran impacto en el planeta, en la ciudad. Entonces, es pensar realmente en nuestro entorno, en nuestra ciudad, en nuestro planeta, en el cuidado del ambiente y trabajar juntos en eso, ¿no? Lo que les mencionaba y lo vuelvo a repetir, los aliados estratégicos. Entrar dentro de este círculo, de este ecosistema, donde hay cada organización que te va a ayudar a lograr esa meta, ya sea por residuos de residuos de aparatos electrónicos, o la gestión de residuos peligrosos, o la gestión de residuos inorgánicos, orgánicos. O sea, hay todo un ecosistema ya formado y que se está formando en el caso en nuestro país al que debemos sumarnos y trabajar de manera articulada, tanto con municipios, en nuestro caso, por ejemplo, pero también con estas organizaciones que están trabajando justamente para darle una segunda vida y controlar esta gestión de residuos. Bien, Carolina y Laura, la verdad es que muchísimas gracias. Yo creo que dieron grandes conceptos. Yo creo que comentaron mucho sobre las dificultades del inicio, ¿cierto? Describieron muy bien sus sistemas en donde trabajan y los desafíos que tienen. Y creo que, como lo decía, con mucho entusiasmo, cómo lo han podido abordar. La verdad es que me llevo varias frases que tomé nota, sobre todo lo que comentaba Laura también de la cultura y los desafíos también sociales que esto representa, como también Carolina lo buscaba representar. Así que les agradezco mucho por su tiempo, por habernos compartido su experiencia. Y antes de despedirnos, la verdad es que les quería pedir a todos, si pueden, vamos a enviar ahora una pregunta por Zoom. La idea es que nos puedan comentar, ¿cierto? O responder, ¿cierto? Si es que les interesa conocer más sobre la implementación de Zero Waste en su empresa.
o si quieren tal vez trabajar en conjunto en poder trabajar un diagnóstico, ¿no? de circularidad con los estándares que hemos visto en la presentación. Así que es más que nada una pregunta que si marcan que sí, alguien del equipo nuestro obviamente los va a contactar para que podamos seguir conversando y mostrándoles también cómo los podemos apoyar y guiar, ¿cierto?, en estos pasos que se necesitan avanzar, ¿cierto?, para que seamos más circulares, más sostenibles. Nuevamente, les voy a agradecer mucho por su tiempo, por la participación. La verdad es que vimos a personas muy activas también en las preguntas, aquellas preguntas que hemos podido abordar en el chat. Si no las respondimos ahora, las vamos a responder en, luego del webinar. Y no se olviden también que vamos a estar organizando otros webinars durante, bueno, tal vez no durante lo que queda de año, pero para el próximo año y eventos, así que estén atentos también a nuestras comunicaciones, los distintos medios. Y como decía, gracias nuevamente, hasta pronto, especialmente a Carolina, a Laura por habernos acompañado hoy día, y también felicitaciones al equipo por el trabajo que hemos hecho hoy día. Creo que hemos alcanzado una buena cantidad de participantes. Así que tengan buena tarde, que estén muy bien y nos vemos en el próximo webinar que vamos a organizar. Muchas gracias.